¿Cómo se pueden ubicar los principales líderes políticos en este cuadrante? Acá preparamos justamente un cuadro en el que tenemos categorizados algunos de los principales líderes del mundo y Latinoamérica para darnos una mejor idea de cómo se ubican ellos en el cuadrante político para después poder entender también si nos alineamos o no con ciertas líneas de pensamiento. Entonces, vamos a empezar acá por lo que es la izquierda autoritaria y nos vamos moviendo hacia la derecha. Si es por acá, están todas esas personas muy cerca unos de otros y son los principales líderes políticos de Latinoamérica de lo que es la izquierda. Tenemos a Daniel Ortega de Nicaragua, Fidel Castro de Cuba, Nicolás Maduro de Venezuela, Claudia Sheinbaum de México y Gustavo Petro de Colombia. Si ves, no son exactamente iguales unos a otros, pero sí andan muy cerca en su línea de pensamiento, en sus políticas y en cómo han manejado sus países. Petro y Sheinbaum sí están una escala un poquito más por abajo en lo que es autoritarismo, porque esos tres justamente son dictadores y son de hecho las únicas dictaduras que hay actualmente en el continente americano. Sí ha habido dictaduras de derecha, como hubo Pinochet hace mucho tiempo, que fue en Chile, pero eso fue hace bastantes décadas. De hace mucho tiempo para acá, las principales dictaduras que hay han sido solamente de izquierda y son esos tres por acá. ¿Por qué Putin está del lado derecho? Yo pensaría que Putin es tal vez un dictador autoritario de izquierda. Ajá, esos son unos puntos muy interesantes que en el análisis que hicimos nos dimos cuenta de que Putin, a pesar de que las personas de izquierda, de hecho, lo idolatran mucho como uno de los grandes líderes del socialismo, sus políticas realmente se parecen más a lo que fueron los antiguos zares de Rusia. Y él opera más con un imperialismo, a pesar de que tiene raíces en la KGB y en la Unión Soviética, de donde él surge, su ideología y la forma en la que aplica las leyes es más parecido a una monarquía, a un imperialismo de los antiguos zares rusos, y por eso se acerca mucho más a lo que es una monarquía absoluta, una junta militar, nacionalismo autoritario. Entonces anda por esta zona. ¿Y por qué Hitler es de derecha? Ok. Digamos, yo pensaría que Ujú. él era un comunista o era más tirado a la izquierda, tal vez. De hecho, el partido del nazismo se llama Partido Alemán Socialista Alemán Nazi. De hecho, los nazis tienden mucho a estatizar las cosas, a lo que se fue, por ejemplo, se habla mucho en la izquierda de expropiaciones. Los nazis en su tiempo expropiaron a los judíos, que eran los que mayormente concentraban la riqueza. Ujú. Entonces tenían muchas ideologías similares a, ok, los ricos son el enemigo, vamos a expropiar a los judíos, que son los que tienen la mayor concentración de riqueza, nacionalizar empresas, todo esto, mucho estatismo, en lo que se diferencian un poquito y por lo que se tiran un poco más a la derecha. Igual, no están muy a la derecha, están casi que en el Como en el margen, borde. Está en el como el puro borde, borde entre ajá. socialismo, Ujú. como en en los dos Tiene mundos. un poco los dos mundos y tal Ujú, vez lo que lo hace un tirarse un poquito hacia la derecha es el hecho que son nacionalistas. Los socialistas o comunistas tienen a ser globalistas, que es un concepto muy ujú, interesante, porque el marxismo, el leninismo clásico se supone que tiene que llegar a ser global. Es parte del colectivismo y ellos priorizan completamente el colectivo. Por ejemplo, los nazis también eran colectivistas. La raza aria y el Tercer Reich era más importante que cualquier cosa. Entonces, el fin mm, justifica los medios y si es necesario matar a todas las demás razas del mundo, por el bien del colectivo lo hacemos. ujú. Entonces, esa clase de cosas son justamente lo que tiene en común mucho el socialismo con el nazismo, a diferencia de que el nazismo era más hacia adentro, más nacionalista. Y Ujú, los comunistas socialistas tienen que ser más globalistas, quieren ujú, expandirse por el mundo, pero no más bien desde el punto de expandir su cultura, sino más bien erradicarla. Se supone que ujú, el socialista, el comunista, quiere más bien borrar la identidad de cada país. ujú, Entonces ya no hay una cultura que sea, por ejemplo, norteamericana, costarricense, nicaragüense, europea, ujú, sino que todos somos ujú, iguales. Todos somos exactamente iguales, que es lo que promueve este tipo de colectivismo. El nacionalismo de un nazismo o un fascismo pretende que su cultura es la más superior y llevarla al resto del mundo. El socialismo pretende erradicar las culturas y las diferencias, que todos seamos exactamente iguales. Va mucho más ujú. por ese lado y es donde tal vez se parte la diferencia y sí es donde se puede decir que sí, el nazismo es un poquito más derecha, pero solamente por el tema del nacionalismo. ¿Por qué la primera ministra de Italia Ujú. está tan a la derecha, mucho más que Bukele? Ok, Giorgia Meloni es muy conservadora en lo que es social, pero es mucho más libertaria en lo que es mercado. Bukele es un poco más hacia la izquierda, hacia el centro, porque él hasta el momento
no ha abierto tanto los mercados. Por ejemplo, inversión extranjera, pero lo está empezando a hacer. Entonces, si vos ves, Bukele actualmente se empieza a mover cada vez un poquito más y más y más y más a la derecha, abriendo más mercado, más Conforme él capitalismo. empieza a abrir un poco más el mercado hacia el capitalismo y empieza a traer más inversión extranjera, se empieza entonces a mover un poco más a la derecha. Exactamente, Ok. exactamente. Él hace más leyes, por ejemplo, que son más amigables con la inversión extranjera, reduce impuestos, da garantías de propiedad privada para que entonces pueda haber mayor inversión y eso hace que se mueva más a la derecha. En el Por esa caso, razón puede estar un ujú, poco más a la derecha que Rodrigo Chávez. él, ajá, exactamente. Él en este momento está un poco más a la derecha que Chávez. Ya de hecho, por ejemplo, ha hecho tratos muy buenos con Google, con, si no me equivoco, también con Elon Musk. Creo que Grok, la inteligencia artificial de Elon Musk, se va a hacer cargo de la educación Ujú. en El Salvador. Entonces sí, él está impulsando muchas políticas nuevas de apertura de mercados. Rodrigo Chávez en Costa Rica es todavía un poco más conservador en estos aspectos, o lo ha sido en las políticas que ha logrado implementar, porque también, por ejemplo, hay cosas que tal vez han intentado, pero no se han logrado manifestar en el gobierno, ya sea por falta de votos en la Asamblea Legislativa, proyectos de ley que no se han podido aprobar. Entonces, en lo que se ha logrado dentro del gobierno de Ujú. Chávez, está un poquito más tirado al Veo que centro Trump derecha. está como en un nivel parecido al de Trump. Y de hecho, me parece que Chávez tiene muchas similaridades en cuanto a la comunicación y las críticas de prensa, igual que Trump. Veo muchas similaridades entre Trump y Rodrigo Chávez también. Sí, bueno, Trump, en cuanto a, apertura de mercado, capitalismo, está mucho más tirado a la derecha que Chávez en Costa Rica, por supuesto. La gente podría pensar que es mucho más autoritario, pero en realidad está a un nivel similar. Por ejemplo, Trump, a pesar de que es uno de los hombres más poderosos del mundo, o el hombre más poderoso del mundo, dentro de su país, Estados Unidos, su poder está mucho más limitado que el poder de Bukele dentro de El Ujú. Salvador. ¿Por qué? Bukele tiene Eso lo una hace más super... eso lo hace más autoritario, que es lo que tiene más poder sobre el país, básicamente. Tiene, ajá, Al haber menos poder, obviamente va a estar un poco más abajo. exacto. En el caso de Bukele, él tiene una supermayoría en su asamblea legislativa. Ganaron en las últimas elecciones con un 90% del padrón electoral de aprobación. Entonces, él tiene casi que libertad absoluta de hacer y deshacer en el tema Ujú. de seguridad, de economía. Básicamente, lo que sea que proponga su gobierno hacer, se lo aprueba automáticamente porque tiene una mayoría parlamentaria. Trump, sea como sea, en Estados Unidos hay un sistema de pesos y contrapesos que lo convierte en la democracia más fuerte del mundo, en el cual está muy claramente dividido lo que es el poder judicial, igual que hay un Senado, hay un Congreso. Y Entonces, también están los estados, que también tienen sus propias leyes. exactamente, es Tiene una cierto federación. límite hasta dónde puede tener Ajá, control sobre ciertos estados California tienen o sus Miami. Ajá. gobernadores y manejan leyes estatales Ujú, que en ciertas cosas son diferentes a las leyes federales. ujú, Entonces, exactamente, el poder de Trump dentro de su país no es tanto y por lo mismo también no puede llegar a una dictadura porque hay muchos ujú, pesos y contrapesos que impiden que esto pase. ujú. Igual que en Costa Rica lo tenemos la diferenciación de poderes muy marcada, poder ejecutivo, legislativo y judicial. Y entonces, y al no haber ejército también es muy difícil que se pueda implementar una dictadura, que de hecho eso se habla mucho en Costa Rica y creo que tal vez es bueno definir la palabra dictadura. Básicamente una dictadura es cuando el poder se concentra en un único individuo o en una única agrupación política y cuando se violan las libertades individuales, ¿ok? Los derechos de las personas. Entonces, por ejemplo, en el caso de Venezuela, ¿qué pasa? Es muy claro que hay dictadura porque las personas eligieron democráticamente en 2024 a Edmundo González y Ujú. Nicolás Maduro dijo, no, no me muevo. Si me tienen que sacar aquí, me tienen que sacar por afuera y va a haber una masacre. Y básicamente eso lo dijo antes de las elecciones. Dijo que sí, que él no jamás iba a rendir el poder. Entonces, estás violentando la libertad de las personas. Por ejemplo, en Venezuela tengo amigos que literalmente me dicen que tienen que borrar mensajes de sus chats en redes sociales porque si les agarran el teléfono, la policía lo puede parar a usted y decirle, deme su teléfono para buscar sus redes, su WhatsApp, lo que sea, y usted hace comentarios negativos en contra del gobierno, Ujú, usted va preso automáticamente. ujú. Todas esas cosas, ajá, andan mucho por esta zona. Y por la derecha liberal tenemos muy solito por acá a Javier Milei, que de hecho es mi favorito. Él se denomina a sí mismo como anarcocapitalista. Entonces él se mueve completamente a lo máximo de lo que es lo posible, la derecha liberal y el Ujú. libertarismo. Él se define a sí mismo como un liberal libertario. Ujú. Que en este caso, ¿qué quiere decir? Él, por ejemplo, promueve
Antes hablamos de los derechos que a la izquierda, si nos movemos más a la izquierda, por ejemplo, ya sea libertaria o más totalitaria, más autoritarismo, cualquier izquierda tienden a proponer creación de más derechos, que las personas tenemos más y más y más derechos. Pero por lo general los derechos van de la mano con un costo, ¿ok? O con una responsabilidad, van de la mano. Entonces, por ejemplo, si a vos te dicen un gobernante de izquierda o un candidato de izquierda que tiene derecho a vivienda garantizada por el Estado, entonces el Estado es responsable de que vos tengas casa, así sea que vos no trabajes, que nunca quisiste estudiar, no quisiste hacer nada por tu vida, el gobierno tiene que garantizarte la vivienda. La derecha, en ese caso, diría que vos no tienes necesariamente garantizada la vivienda, que tienes la libertad de poder llegar a tener vivienda. La libertad de poder trabajar, para ahorrar, obtener, para exacto, luego adquirir un préstamo y tener libertades, para luego tener una casa. exacto. Pero no la casa en sí. Exacto. Entonces, la derecha te diría, usted tiene, el gobierno tiene que garantizarte las condiciones para que puedas trabajar y llegar a tener tu propia vivienda y la libertad de tenerla. Entonces, Si la quieres tener. ¿cuáles son los derechos en los que cree mi ley? Eso es un muy buen punto, porque entre más derechos queremos poner, luego tienes que pensar que el Estado tiene que financiarlos. ¿Cómo los paga? Posiblemente Más impuestos. más impuestos. Entonces, y eso son varias formas. Por ejemplo, en el caso de las viviendas, en España se da mucho lo que pasa con los ocupas, que es que si vos tienes una casa, un apartamento que está vacío, una persona se puede meter ahí, se instala y luego no lo puede sacar. Y eso es un pleito que dura años y años y años y la persona tiene derechos sobre el lugar porque como tienen un derecho universal a la vivienda, esta persona ya tiene una casa y no puedes violentarle su derecho humano de tener una casa. Pero ¿qué pasa si está metido en mi casa? Yo tengo derecho a sacarlo. Tengo derecho a sacar a una persona que está intrusa en mi casa. Sí, en un estado de derecho, pero es que es lo que pasa. Cuando vos empiezas a darle más derechos a otra persona, empiezas a interferir en los derechos de los demás. Y es donde hay un ¿Se problema. puede decir que España entonces es un gobierno de izquierda? ¿O esa ley que implementaron Sí. es totalmente de izquierda, Es básicamente? completamente de izquierda y el gobierno de izquierda de España es súper izquierda. Tiene muchas cosas que están muy tiradas a la izquierda, justamente. El presidente actual es Pedro Sánchez. Sus políticas son completamente de izquierda y anda muy cercano a ellos. Y tuvo muchos negocios con los demás líderes latinoamericanos Entonces también de España está en izquierda. un riesgo también de caer en ciertas ideas autoritarias o de izquierda en un futuro cercano, tal vez. Sí, no, ok. Si vos sos de derecha vas a pensar así, pero si vos sos de izquierda tal vez pensás que no, que por ejemplo tienen razón de que una persona tiene derecho universal a la vivienda y entonces si se metió en la casa de alguien, pues se la da a la persona que tiene su casa desocupada y ya, entonces la persona tiene derecho universal a la casa y está instalada en un lugar y no lo puede sacar. Es una violación al derecho de la propiedad, entonces. Ajá, pero entonces ahí es donde si vos empezás a darle más... Pensando desde un punto de sentido común, Ajá, exacto, ok. Es ahí viene exactamente, mucho el sentido común. esto es súper importante. Si vos le empezás a dar más derechos a las personas, en algún punto empezás a violentar otros derechos. Entonces, ¿hasta dónde se pueden dar muchos derechos a unas personas? Esa es la pregunta, tal vez Entonces clave no conviene aquí. mucho irse a la izquierda tampoco. Ok, aquí volvemos a lo que dice Javier Milei, que me parece súper interesante. Según la ideología del liberalismo libertario de Javier Milei, hay únicamente tres derechos fundamentales que te tiene que garantizar el Estado. Uno es el derecho a la vida y me parece que tiene demasiado sentido. O sea, si no puedes garantizar ni siquiera tu vida, no hay sociedad. El Estado tiene que defender la vida de sus Salud. habitantes. ¿Puede entrar un No. poco de salud? No. Salud ya sea por otro tema. Porque entonces, por ejemplo, ¿hasta qué punto si yo me enfermo, entonces el Estado tiene que cubrir todos mis gastos? ¿Cómo se paga esto? ¿Cómo se financia? ¿Con seguridad social? ¿Con impuestos? Ok, entonces, no a salud necesariamente, pero la vida. Ok, no el derecho a tratarme cualquier dolencia, sino tal vez el derecho a que no me maten. Más que todo es el derecho Seguridad, más que todo. es De que garantizar el derecho de defiendan mi seguridad, exacto, mi mi vida. integridad. Exacto, mi integridad, el derecho de que no me maten. Entonces, el derecho de preservar mi vida, no facilitarla, sino el derecho de que no me la quiten. ¿Ok? El segundo derecho fundamental sería el derecho a la libertad. Yo entonces no puedo venir y esclavizarte a ti y decirte, ponerte una cadena y decirte, ahora usted trabaja aquí, usted simplemente es mi esclavo, tiene que hacer todo lo que yo le diga y no le dan un salario ni siquiera. O, por ejemplo, que yo te silencie y yo le limito a su libertad de expresión, por ejemplo. Sí. Es sumamente importante. Entonces, es muy importante que el Estado te garantice el derecho de la vida, el derecho a la libertad y el tercer derecho fundamental es el derecho a la propiedad privada, que aquí es donde entonces mucha la gente de izquierda empiezan a intervenir en ese derecho que para mí es un derecho fundamental y la gente de derecha respeta y
absoluta y totalmente la propiedad privada. Lo que es suyo, yo no te lo puedo quitar de ninguna forma. Pero entonces es donde entra mucho el discurso de izquierda que te pueden decir, bueno, pero es que sí, ¿qué pasa? Usted tiene mucho y yo tengo poco. Entonces, en teoría, según el pensamiento de izquierda, más socialista, entonces yo tengo derecho a quitarte un poco a vos porque usted es más que yo. Pero ¿qué pasa? Yo me lo gané. Si trabajé toda mi vida por comprarme mi casa, mi carro, mis propiedades, mi lote, sí tengo mucho, pero yo me lo gano y me lo merezco, ¿no? Sí, si vos ¿Por qué sos, deberían quitarme eso? ok, si vos tienes un pensamiento más de derecha, entonces sí, pero la gente de izquierda no comparte eso necesariamente y piensan que si vos tenés mucho, entonces tal vez es injusto y tal vez es justo que el Estado reparta un poco lo que tienen los que tienen más a los que tienen menos. Y eso se le denomina la redistribución de la riqueza, la famosa redistribución de la riqueza que propone el socialismo y puede ser muy atractiva a las personas, Son por, pobres. sí, a las que tienen menos, porque entonces dicen, bueno, porque unos tienen muchos y otros tienen pocos. Pero los pobres suelen votar por izquierda o suelen ir más alineados con ideologías de izquierda. Sí, porque muchas veces el populismo tiende a llegar a ofrecerles cosas gratis o ofrecer justamente esta retórica. Vamos a quitar a los ricos para darle a los pobres. Pero volviendo a lo que hablábamos antes, y justamente en los cuadrantes, que estábamos aquí en el cuadrante político, si vos le querés quitarle mucho a los que tienen más y ponerles muchos impuestos, entonces posiblemente se van del país los ricos o los empresarios. Vos le Ujú, pones un impuesto del 70-80% a una cualquier persona, se va del país. Y eso es lo que pasó en Venezuela, pasó en Nicaragua, pasó en Cuba. Por eso ujú, están quebradas las economías completamente de esos países, porque la empresa privada se va. Si vos ujú, llegas a la conclusión y dices, bueno, si yo llego a ser muy exitoso, yo hago una ujú, empresa y llego a ser muy exitoso, el gobierno me la va a quitar, me expropian, eso se llama ujú. expropiaciones. Entonces llega el gobierno te dice, su petrolera, Ok. su compañía eléctrica, Ujú. ahora va a ser parte del gobierno, porque usted es muy exitoso, muy rico, entonces se la pagamos en esto que queremos que lo que vale, tome su plata, chao. Entonces, esto me llega a la conclusión de que a veces las personas que son de izquierda, que quieren la redistribución de riqueza, suelen hacerse un daño a ellos mismos, porque si una persona que es pobre va alineada con ideologías de redistribución de riqueza y que se le quite más a los ricos, esto causa que haya menos capitalismo, que haya menos empresas, que se vayan más empresas, que haya, por ende haya menos empleo y que por ende haya más pobreza. Entonces, tal vez querer esa redistribución puede causar que los pobres estén peor, de cierto modo. Sí, y es donde hay mucha desinformación. Y si vemos los datos, los países en los que se ha aplicado más el socialismo y este tipo de políticas de expropiaciones, por ejemplo, y de redistribución de la riqueza, son en los que hay mayor desigualdad y mayor pobreza extrema a nivel mundial. Mm. Esos son datos que se pueden buscar fácilmente en Google, en Internet, toda la información está Se ahí. podría entonces decir que los países con mayor cantidad de personas que tienen un estatus decente de vida pueden ser los países que son más capitalistas. Y no quisiera sonar como que defiendo a capa y espada el capitalismo. Más que todo, la idea en este momento es como entender que no existe un almuerzo gratis, o que alguien tiene que pagarlo. Entonces, si un gobierno o un político viene y te ofrece muchas cosas gratis, ok, tienes que pensar, ok, todo lo que me está ofreciendo, ¿cómo lo va a financiar? ¿De dónde salen los fondos? Y si los fondos vienen de eh, generar más impuestos, ahogar a la empresa privada, a la inversión privada, pues muy posiblemente se van a empezar a ir. Esto es una analogía tal vez un poco simplista, pero si vos le quitas $500 a una persona que es productiva Ujú. y le regalas $100 a cuatro pobres y te dejas vos $100 de paso, porque obviamente el que parte y reparte se deja la mejor parte, te dejas vos tu parte y le das a cuatro, entonces perdiste un voto de que le quitaste los 500 y te ganaste cuatro votos. Mm, Y ok. eso es mucho como funciona el socialismo entonces. Y eso genera un Ok. círculo vicioso. Ok. Entonces cada vez hay más pobres Ujú. Votando y los pobres vuelven a votar más por por políticas ideas de izquierda populistas. y Ajá. entonces hay más pobres y entonces llega un punto en que te convertís en Cuba, Ujú. te convertís en Entonces Venezuela. a las personas que son de izquierda les sirve más la ignorancia a las personas. Sí, Porque entre más ignorante una persona, más difícil es que tome una decisión informada sobre la realidad sobre el capitalismo y la política actual de su país y más posibilidades hay de que la izquierda llegue al poder y se mantenga. y se mantenga. Ok. Exactamente. Hasta que llega un punto que es total y absolutamente insostenible porque ya no hay ni un solo rico más a cual quitarle. Y Ahí es entonces donde se para el colapso, cuando ya es todas el las colapso. personas, Ujú. eh, empresarios, capitalistas, dueños de negocio, dueños de empresas empiezan a ir.
Sí, dejan Se de pierde el producir. empleo, empieza a bajar la productividad, baja el PIB también, me imagino. Si el 90% de las empresas son estatales, ¿quién está produciendo? Por eso es la importancia del balance, no ir ni muy a la derecha ni muy a la izquierda, básicamente. Exactamente, no te puedes ir ni para un extremo ni para el otro completamente, que es lo que hablábamos bastante al inicio.